Mi nombre es Paloma Garduño Hernández, soy del grupo 615 y voy a exponer 2 capítulos del libro El perfil del hombre y la cultura en México, del autor Samuel Ramos. Específicamente los capítulos que voy a exponer son Cómo orientar nuestro pensamiento y la pedantería. Samuel Ramos fue un filósofo mexicano muy importante, ya que fue el primero en preocuparse por estudiar a la sociedad mexicana y por tratar de comprender las características del mexicano. Entonces, su obra de El perfil del hombre y la cultura en México es una de las más importantes para la filosofía mexicana. Comenzando por cómo orientar nuestro pensamiento, Samuel Ramos nos dice que el pensar no es una actividad de lujo, sino que es una actividad necesaria para todo ser humano. Nos explica que el pensamiento es algo que viene con la vida, o sea que cuando nosotros concebimos la vida, también se concibe el pensamiento, y este le otorga a nuestra vida nuevos panoramas, porque al nosotros pensar podemos ampliar nuestros conocimientos, podemos ampliar nuestros horizontes y saber cosas que quizá antes ignorábamos. Sin embargo, también nos dice que el pensamiento nos ayuda a comprender el pasado, comprender el presente y tal vez prever el futuro. Por ejemplo, si yo me encuentro en este momento en una relación problemática, en una relación insana, y me pongo a recordar que mis padres tuvieron una relación así y terminó muy mal, que mi padre violentaba a mi madre, la golpeaba e incluso llegó a mandarla al hospital, al momento de yo recordar eso puedo decir, estoy en una relación problemática, tengo que salir de ahí. Al momento entonces de yo haber recordado esa experiencia, estoy previniendo lo que podría pasar en el futuro y voy a salir de esa relación problemática. Retomando el tema, el autor nos dice que cuando el pensamiento se presenta en forma de inteligencia o comprensión, nos sirve como puente para poder integrarnos en la sociedad, para poder comprender nuestro entorno y comunicarnos con las demás personas. Gracias al conocimiento, nosotros podemos saber hacia dónde vamos, nosotros podemos saber qué estamos haciendo en este mundo. Sin embargo, el autor puntualiza que no siempre la tarea de la inteligencia o el conocimiento es fácil, ya que como sabemos siempre hay obstáculos, siempre hay trabas y siempre hay errores. Además, no todos los hombres saben ejercer la inteligencia como se debe. Esto lo explica Samuel Ramos en la manera en que no a todos los hombres se les enseña a valorar la inteligencia o a valorar lo que pueden hacer gracias a la inteligencia. Y nos dice también que por nuestro temperamento puede que a veces no ejerzamos bien esa inteligencia. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos enojados y estamos discutiendo con una persona, tendemos a no pensar lo que decimos. El autor comenta que dependiendo de la raza es la importancia que se le va a dar a la inteligencia, ya que en algunas predominan más los sentimientos o la voluntad. En el caso de la raza hispana, la nuestra, lo que más prepondera son los sentimientos, o Samuel Ramos dice que es más bien la pasión. En un capítulo anterior comenta que la pasión es lo que le da el tono a la vida del mexicano, ya que todo lo que hacemos es con exaltación. Samuel comenta también que sí hay inteligencia en México, más que nada en los jóvenes, que son los que todavía no están contaminados con todo lo que existe en el ambiente. Además, hace una reflexión que me pareció muy importante, y es que cuando los países pequeños van creciendo, se tienen que fijar primero en lo elemental, que sería la economía, política, etc., para después, cuando ya resuelvan esos problemas, puedan enfocarse en la inteligencia, en el pensamiento y el razonamiento. Pero no quiere decir que el pensamiento sea algo no importante, porque sabemos que es vital para nosotros los seres humanos. Si bien existe una capacidad para pensar y para ejercer la inteligencia, todavía tiene que pulirse, porque Samuel Ramos explica que hay una manera de ejercer honradamente la inteligencia, ya que con esta viene el conocimiento y viene la verdad. Y no todos están preparados para exponerse a la verdad o para procesar la verdad. ¿Cuántas veces no hay personas que cuando descubren algo de sí mismos o de otras personas o de cualquier tema tratan de ocultarlo o tratan de disfrazarlo? Entonces él dice que una persona que ejerce honradamente la verdad es quien, aparte de preocuparse por obtener el conocimiento, se preocupa por sí mismo y entonces trata de no llevarse por lo subjetivo, de no llevarse por sus sentimientos y de aceptar todo el conocimiento
que ya trajo, toda la verdad que ya trajo, ya sea de su ser o de otro ser. En México también hace falta cultivar la reflexión, porque muchas veces algunos proyectos o algunos planes se van abajo porque no se reflexionó adecuadamente. Y no lo llevemos tan lejos. Por ejemplo, en la escuela, en la preparatoria, cuando un alumno se salta una clase o deja de entrar a sus clases, se va al parque, se va a comer, se le hace fácil, porque no se pone a reflexionar en las consecuencias que eso va a tener para él. No se pone a pensar en que si sigue saltándose las clases, va a reprobar la materia, va a reprobar el año, etc. Siendo así, debemos detenernos un poco más en las acciones que hacemos y reflexionar sobre ellas antes de actuar. Samuel Ramos termina diciendo que los mexicanos debemos pensar como mexicanos y no debemos adoptar modos de Europa o modos de Estados Unidos. Además, hace una reflexión que me parece muy bonita, y es que para poder desarrollar adecuadamente el pensamiento y para que éste se haga de una manera mayor, debemos aceptar que somos mexicanos y que debemos ver el mundo con una perspectiva única, que es la nuestra. El siguiente capítulo es la pedantería. Una persona pedante se caracteriza porque quiere llamar la atención todo el tiempo y en cualquier momento nos restriega sus logros o restriega qué tan inteligente es, qué tan erudito es. Samuel Ramos nos dice acerca de la pedantería que es una actitud que funge como un disfraz, ya que una persona pedante llega a chocarle a todo el mundo, y es cierto, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos encontramos con personas que solo presumen sus logros o presumen cuán maravillosos son, etc. Y la verdad es que sí llega a ser un poco estresante. Entonces, Samuel Ramos nos dice que realmente una persona pedante esconde un sentimiento de inferioridad, porque él sabe que no es realmente alguien inteligente. Entonces, trata de engañarse a sí mismo con esa máscara. Trata de fingir con todo mundo que es alguien muy intelectual y generalmente menosprecia a los demás. Es como si alguien pedante pensara yo sé todo, tú no sabes nada, entonces solo tienes que escucharme a mí. Alguien pedante necesita siempre tener público, porque vive de la admiración, vive de la gente que lo escucha, de la gente que lo observa. Es alguien que sí o sí busca llamar la atención y busca sobresalir. Otra característica de un ser pedante es que tienden a ser inoportunos, porque en un momento no adecuado quieren sobresalir, en un momento no adecuado quieren estar presumiendo qué tan intelectuales son o qué tan maravillosos son. Además, en vez de ganarse amigos, ganan enemigos. Suelen causar antipatía. Un ejemplo de alguien pedante puede ser que te encuentras en una reunión con amigos, están comiendo y de pronto llega alguien de su grupo social y simplemente a presumirles sus logros o a presumirles, sí, yo sé mucho, y tiende a citar a muchas personas, tiende a citar frases, etc. La importancia de la obra de Samuel Ramos, de El perfil del hombre y la cultura en México, radica en que a pesar de que han transcurrido 30 años desde que se publicó, los temas que trata Samuel en esa obra son todavía actuales e importantes, porque trata cosas como el complejo de inferioridad, y Samuel Ramos dice en el prólogo que no se refiere a que el mexicano sea inferior a otras razas, sino que el mexicano se siente inferior. Trata también cosas como la pasión del mexicano, la tendencia a copiar cosas de la cultura europea, por ejemplo, cosas como la inteligencia, el pensamiento, la reflexión y otras cosas que pienso yo que cuando las leemos o al leer el texto podemos reflexionar un poco y darnos cuenta de que hay cosas que debemos cambiar como sociedad. Ya no cambiar toda la sociedad, sino comenzar cambiando nosotros mismos. Uno de los filósofos que compartía la tesis de Samuel Ramos fue Leopoldo Sea, ya que en alguna de sus obras puntualiza el sentimiento de inferioridad en el mexicano y se pregunta desde cuándo el mexicano comienza a sentirse inferior, desde cuándo el mexicano siente que es menos que otras culturas o que otras personas. También me gustaría comentar que
Octavio Paz, aunque no fue filósofo, fue un escritor, retoma la tesis de Samuel Ramos para crear su ensayo, más bien para escribir su ensayo de El laberinto de la soledad. Y en él trata temas sobre las características del mexicano, específicamente la pasión, el complejo de inferioridad también, las celebraciones, todo el empeño que le pone el mexicano en las celebraciones, las máscaras que utiliza. Por máscaras no me refiero a máscaras de celebración, sino máscaras en las que oculta, o facetas en las que oculta ese complejo de inferioridad o todas sus emociones. Y bueno, también me gustaría comentar que José Vasconcelos fue alguien que influyó mucho para la creación del perfil del hombre y la cultura en México, ya que Samuel Ramos se apoya en la idea de José Vasconcelos sobre estudiar la cultura iberoamericana y la influencia que tenía Europa hacia Iberoamérica. Sin embargo, Samuel Ramos se enfoca más en la sociedad mexicana. Siendo así, se concluye el video y muchas gracias por su atención.